Buenas tardes, chicos. ¿Ahí me están escuchando todos? Bueno, mientras esperamos que lleguen sus otros compañeros y se conecten más. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? Se escucha re bien, profe. Gracias. Bueno, lo que pasa es que por eso me estaba fijando. Déjame ver el programa. Claro, lo que pasa es que todas las sociedades, digamos, de lo que serían consideradas sociedades estatales, las ven en la unidad 16, en el punto 6. Lo que nosotros vimos en estas últimas clases, en lo que es la unidad 11 del programa, son sociedades que están reguladas dentro de la Ley General de Sociedades, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria? El Estado puede asumir como dos formas de actuación, digamos, en la vida patrimonial, le pongamos algún nombre, o en la vida jurídica. Una es actuar a través de sociedades netamente estatales, que se rigen por todo lo que es la normativa aplicable al Estado, en todas sus formas, o sea, Estado nacional, provincial, municipal y todos los organismos descentralizados o desconcentrados. Y tiene esta, digamos, como doble forma, que es actuar como lo hiciera un privado. Por eso es que las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria no son sociedades, digamos, estatales, sino que son aquellas sociedades privadas, igual que cualquier sociedad anónima, igual que Arcor, que cualquier otra sociedad común y corriente, donde el Estado participa, pero participa como equivalente a un privado, a un socio privado. Bueno, por eso es que es lo que yo les remarcaba, que no se les aplican las normas que rigen al Estado, sino que se aplica el derecho privado común. Y eso es sumamente importante. Bueno, ahí existe, se mezclan dos cuestiones. Primero, algo que no sería correcto desde la teoría jurídica, o sea, se supone que el Estado no puede avasallar o decidir sobre lo que debe hacer una sociedad anónima privada, así esté compuesta por el 100% del patrimonio estatal vía un decreto, ¿sí? O sea, tendría que ser una decisión de esa sociedad por sí misma. O sea que ahí tenemos una primera cuestión compleja desde lo jurídico. Después se mezclan otros procesos en paralelo a lo que ha sido la regulación del Estado digamos, desde la vuelta de la democracia a esta parte, donde hay servicios o actividades que podríamos denominar públicas, que en alguna primera etapa han sido prestadas por el Estado, en otra segunda etapa se habían privatizado o concesionado,
Y en esta nueva etapa se estaría como volviendo a querer llevar el sector privado, ¿sí? Es una cuestión jurídica muy compleja, porque no solamente lo tenemos que mirar desde lo que es el derecho, digamos, societario o corporativo, si quieres llamarle de alguna forma, sino que también hay que ver ahí todo lo que es la regulación administrativa de la actuación privada del Estado y qué es lo que debiera o estaba regulado hasta este momento y cómo impactan estas, digamos, estas nuevas normas. Una cosa es el decreto de necesidad y urgencia y otra cosa es la ley que se está tramitando en su proceso de elaboración y sanción como ley, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, es decir, por el Congreso. Y veremos, en definitiva, es que, a ver, son respuestas que son de alguna manera sesgadas, ¿m? Porque si lo miramos desde el derecho societario, desde el derecho corporativo, son cosas que no podrían hacerse. ¿M? Esa sería la respuesta técnica jurídica. ¿M? Bueno. Si lo miramos desde el punto de vista del derecho administrativo y toda la, digamos, la evolución histórica que tiene, y tenés una biblioteca de un lado y una biblioteca del otro. ¿Mm? Con lo cual es muy complejo, muy, muy complejo porque no hay como una respuesta, podríamos decir, integradora de todas esas posturas. ¿Mm? Creo que lo que está en discusión, más allá de esas formas, es una cuestión más de fondo, si corresponde que sean públicas o correspondan que sean privadas, y a la vez cómo se, digamos, cómo se busca cierta legitimidad en la sociedad para ese tipo de traspasos de un sector al otro, porque no termine siendo, digamos, menor. ¿Mm? Pero bueno, por eso te digo, es como complejo porque después también están los constitucionalistas que dicen una cosa, que si el decreto de necesidad y urgencia, que no, que sí, que no hay como una claridad. Desde mi óptica, lo que te puedo llegar a decir a título absolutamente personal y poco compartido probablemente por otra gente, para mí en esa cuestión de cierta privatización o de obligación de transformación de determinadas figuras en sociedades anónimas, así es complejo. Hay un punto ahí desde el punto de vista del derecho que se está avasallando la personalidad de esas entidades. Desde el punto de vista del derecho administrativo tal vez tenga alguna lógica, pero sí es como que tendría que hacerse un proceso más legitimado con todos los actores involucrados, digamos, ¿sí? Pero bueno, es una situación muy, muy, muy difícil, digamos, en ese sentido de buscarle una sola respuesta. Es como que las respuestas están desde las distintas ópticas que vos quieras encarar esa pregunta. Pero, digamos, hasta ahora de todas las cuestiones que digamos, de lo que he visto en cuanto a los listados de las supuestas empresas o sociedades, si son sociedades del Estado, bueno, claramente como exigen una ley de creación, también tiene que estar la ley que decide adoptar otra formalidad, porque ahí sí no es menor la decisión que se tome, porque de un régimen de contralor de toda la normativa del derecho público la estás pasando a normativa del derecho privado. Como para que veamos qué impacto tendría eso,
o sea, si se le aplica toda la norma las normas del derecho público del Estado y su actuación, por lo menos cualquier compra tendría que hacerse por licitación pública como principio general. Si lo pasas al derecho privado, eso ya no rige. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está, digamos, la complejidad. Desde una óptica. Desde otra óptica, los empleados normalmente están amparados por las leyes de empleo público. Si lo pasas al sector privado, bueno, quedarían amparados por la ley de contrato de trabajo. Y todo lo que en pro o en contra, cada una de esas cosas significa. Digamos, ningún sistema es perfecto. O sea, yo no me atrevo a decir que una cosa sea mejor que la otra. Los procesos de licitaciones públicas son muy sospechados, no te asegura obtener el mejor precio. Una contratación privada puede ser exactamente igual de, entre comillas, corrupta o transparente, ¿sí? O sea, ningún sistema te va a asegurar eso. Lo mismo que las situaciones de empleo. Ni el empleo público te asegura determinadas cosas, ni el empleo privado te garantiza otras. Son decisiones, digamos. Pero bueno, sí, es complejo cómo está quedando todo ese conglomerado de cosas y lo que eso conlleva. Se supone que serían cuestiones sobre las cuales debería haber un consenso político mucho más amplio en el sentido no como partidos políticos, sino como Estado, de tener una política más clara, no estar privatizando, estatizando, privatizando, estatizando. En cada uno de esos cambios se producen las mismas cuestiones. ¿Mm? Se desperdicia mucho dinero público en una y en otra. O sea, que estemos pendularmente yendo de una punta a la otra, de una situación a la otra, nos termina complicando a todos como ciudadanos del país. Espero haberte logrado responder algo en eso, pero es complejo, digamos. Acá recordemos que cuando hablamos de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, es sociedad anónima privada. ¿Sí? Y en principio, salvo que decidan tanto, digamos, la Auditoría General de la Nación o la Sindicatura General de la Nación tener algún tipo de auditoría o contralor externo a las sociedades estas donde el Estado participa, no hay aplicación de ninguna otra norma del, digamos, del régimen estatal de funcionamiento de la administración pública. ¿Sí? Bueno. ¿A alguien le quedó alguna otra duda de todo lo que vimos hasta ahora? No, bueno. Entonces, de esta unidad nos había quedado por ver el tema de las sociedades de garantía recíproca. Las sociedades de garantía recíproca se enmarcan en lo que es la ley de pequeña y mediana empresa, que es la ley número 24.467. ¿Sí? Bueno. A partir del artículo 32 tenemos regulado lo que es las sociedades de garantía recíproca. Estas sociedades se incluyen en este marco general de regulación de la pequeña y mediana empresa como, con la finalidad de facilitarles a estas pequeñas y medianas empresas la posibilidad de acceder al crédito. Venimos hablando de pequeñas y medianas empresas, no necesariamente, ¿sí? Hablamos de pequeñas y medianas sociedades.
sino de pequeñas y medianas empresas según la calificación que le da esta ley. Y se incluyen estas sociedades de garantía recíproca. Su caracterización está en el artículo 32, al igual que lo que vimos la clase pasada con las SAS. El artículo comienza diciendo que se crean estas sociedades porque es una tipología que está por fuera de la Ley General de Sociedades, pero anterior a la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, o sea que ya era un tipo societario más que se había incorporado al elenco de los que tenía la Ley de Sociedades en su momento. ¿Y por qué se crean estas sociedades de garantía recíproca con esta finalidad de facilitar a las pymes el acceso al crédito? Bueno, fíjense lo que dice el artículo 33, que nos regula el objeto de estas sociedades. Nos dice, el objeto social principal de las sociedades de garantía recíproca será el otorgamiento de garantías a sus socios partícipes mediante la celebración de contratos regulados en la presente ley. Además, podrán otorgar garantías a terceros. Podrán, asimismo, brindar asesoramiento técnico, económico y financiero a sus socios en forma directa o a través de terceros contratados a tal fin. Bueno. ¿Qué entendemos de este objeto social? Si una pequeña o mediana empresa necesita obtener algún crédito, ¿sí? ¿A dónde recurriría en primer lugar? ¿A algún banco? Bueno. ¿Qué es lo que le va a pedir el banco para darle el crédito? ¿Alguna garantía, alguna fianza? ¿Algún aval? ¿Qué es lo que puede llegar a ofrecer como garantía a este pequeño o mediano empresario? ¿La casa? ¿Algún auto? O las propias instalaciones de la empresa. Estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, no estamos hablando de sociedades. Bueno, si a la vez tuvieran la forma jurídica de sociedades estas pequeñas y medianas empresas, quien debería autorizar, por ejemplo, colocar o dar en garantía las, no sé, instalaciones inmobiliarias de la sociedad, y bueno, tendría que ser la misma sociedad que autorice esto. Bueno. Pero claro, a ver, si tenemos un inmueble que ofrecemos como garantía, ¿qué es lo que se va a tener que hacer? Inscribir una hipoteca. Bueno. Si colocamos en garantía o ofrecemos en garantía las instalaciones de la empresa, bueno, si son instalaciones inmobiliarias, es decir, el edificio o la planta productora, claramente también una hipoteca. Pero el valor de esa hipoteca, de lo que ofrecemos en garantía, es lo que nos va a terminar en cierta manera limitando el crédito que nos otorga el banco. ¿Sí? Ahí hay una ecuación que se hace para ajustar el monto del crédito que nos van a otorgar. Entonces, si se crea, se forma, se constituye una sociedad de garantía recíproca donde estos pequeños y medianos empresarios son socios partícipes, es esta propia sociedad de garantía recíproca la que va a otorgar la garantía que le exige el banco a este empresario para que le otorgue el crédito. Entonces, claramente, al funcionar de esa manera, es muy probable que
el monto del crédito pueda ser mayor o que en definitiva el crédito sea efectivamente otorgado. ¿Mm? Es decir, la sociedad de garantía recíproca no le asegura el otorgamiento del crédito al socio partícipe, es decir, al pequeño y mediano empresario. Por eso su objeto principal es facilitar ese acceso al crédito a través del otorgamiento de estas garantías. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, bueno, la decisión final del otorgamiento del crédito depende de otra persona jurídica, que en este caso será el banco. ¿Mm? También la sociedad le puede otorgar garantías a otros terceros, por supuesto, mediante el correspondiente acto probatorio que haga la propia sociedad de garantía recíproca o en los términos que genéricamente se hayan autorizado de manera genérica. ¿Mm? Bueno, pero también le ayudan a estos pequeños y medianos empresarios brindándole asesoramiento técnico, económico y financiero. ¿Mm? ¿Por qué? Porque muchas veces, si el pequeño y mediano empresario tiene algún, digamos, monto disponible, bueno, le va a asesorar cómo invertirlo adecuadamente para no tener la necesidad de recurrir a un crédito bancario en el futuro. ¿Mm? O sea que se produciría una relación, digamos, bastante virtuosa si funciona adecuadamente todo esto y si los socios partícipes recurren a este tipo de asesoramiento en ese sentido. Incluso también podría formar parte de este asesoramiento el buscar mejores condiciones de obtención de crédito, que le asesoren o le recomienden, por ejemplo, recurrir a tal banco y no a tal otro, porque la línea de créditos que ofrece este banco en particular es mucho más beneficiosa para la actividad que está desarrollando o incluso podría llegar a conseguir algún crédito internacional, digamos. ¿Mm? Bueno. Entonces lo que vamos viendo es que hay dos tipos de socios. Esos tipos de socios están regulados en el artículo 37. ¿Mm? Y allí nos define estos tipos de socios. Tenemos, por un lado, los socios partícipes y por el otro, los socios protectores. ¿Quiénes pueden adquirir la calidad de socios partícipes? Únicamente las pequeñas y medianas empresas, sean estas personas, acá dice físicas porque es previo al Código Civil y Comercial que está en vigencia, personas físicas o humanas, o jurídicas que reúnan las condiciones generales que determine la autoridad de aplicación y suscriban acciones. O sea que ya vamos viendo que es una sociedad por acciones. A los efectos de su constitución, toda sociedad de garantía recíproca deberá contar con un mínimo de socios partícipes que fijará la autoridad de aplicación en función de la región donde se radique o del sector económico que la conforme. Bueno. Y después nos define a los socios protectores, que son todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportes al capital social y al fondo de riesgo, y que por eso adquieren la calidad de socios protectores. Bueno, ¿qué deducimos de acá?
primeramente, que es una sociedad que divide su capital en acciones. Que se puede ser socio partícipe en tanto y en cuanto seamos pequeña y mediana empresa. Que tenemos que tener en cuenta que va a haber un mínimo de socios partícipes obligatorios dependiendo de la región y o el sector económico que esté aglutinando. ¿Mm? Y por el otro lado, los socios protectores. Acá es mucho más amplio, son personas humanas o jurídicas, públicas, privadas, nacionales o extranjeras. ¿Mm? Y que para adquirir esa calidad tienen que realizar aportes al capital social y al fondo de riesgo. O sea que además del capital social, tenemos un fondo de riesgo. ¿Para qué se genera el fondo de riesgo? Bueno, si precisamente la sociedad se dedica a otorgar garantías o a afianzar créditos que se les otorguen a los socios partícipes, bueno, ante la imposibilidad de pago de alguno de ellos, o ante el atraso del pago de las cuotas del crédito, claramente tiene que haber un fondo de riesgo que pueda hacer frente a esa situación. ¿Sí? Bueno. ¿Qué otra cosa nos marca acá? La sociedad de garantía recíproca no podrá celebrar este tipo de contratos de garantía recíproca con los socios protectores. ¿Por qué? Porque si no invertiríamos la calidad o la cualidad del socio. Acá con los únicos que puede celebrar contratos de garantía recíproca es con los socios partícipes. Y esto da pie a la segunda cuestión que marca este artículo, que es la incompatibilidad entre las cualidades de socios o entre las categorías de socios. No se puede ser socio partícipe y socio protector al mismo tiempo o socio protector y socio partícipe al mismo tiempo. No podemos tener 10 acciones de socio partícipe y 10 de socio protector. O somos una cosa o somos la otra. Bueno. Como acá vemos que hay que celebrar estos contratos de garantía recíproca, y ya vimos que el objeto social es esa finalidad de facilitarles el acceso al crédito, ¿qué piensan ustedes que sería lo lógico que terminarían tratando de resolver los socios de esta sociedad? Y bueno, en lugar de que le damos la garantía para que saque el crédito en el banco, le otorguemos directamente el crédito nosotros, como sociedad, a nuestro socio partícipe. Bueno, por eso la ley se ha encargado de convertir esto en una operación prohibida. Y vamos al artículo 35, donde nos dice que las sociedades de garantía recíproca no podrán conceder directamente ninguna clase de créditos a sus socios ni a terceros, ni realizar actividades distintas a las de su objeto social. Bueno, ¿por qué? Porque claramente es el devenir natural o no sé, que sería como el razonamiento lógico, la conclusión lógica siguiente a la que iríamos si decidimos armar este tipo de sociedad y vemos la actividad que tenemos. Bueno. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bueno, fantástico. En el artículo 36 está el principio general de cómo se conforma la denominación social de estas sociedades, que es lo mismo que venimos estudiando en todos los otros tipos societarios. A su denominación le tenemos que agregar el aditamento de la tipología societaria, Sociedad de Garantía Recíproca, su abreviatura o las siglas SGR. Bueno.
Y ya vimos esto y ahora tendríamos que ver cómo hacemos para constituirla. Porque acá estamos viendo objeto, el objeto social ya lo tenemos claro, sabemos qué es lo que no podemos hacer, necesitamos 2 categorías de socios, bueno, tenemos que ver cómo va a ir tomando forma ese acto constitutivo. Bueno, nos vamos al artículo 41 de la ley, que nos dice que se van a constituir por acto único. Claramente acá deja de lado la Constitución por suscripción pública que tenemos regulada en la Ley General de Sociedades para las sociedades anónimas. Mediante instrumento público. Acá no va el instrumento privado. Vamos marcando esas diferencias. Que deberá contener, además de los requisitos exigidos por la Ley General de Sociedades, es decir, además de lo que está previsto en el artículo 11, los siguientes. El quit de los socios partícipes y protectores fundadores, la delimitación de la actividad o actividades económicas y ámbito geográfico que sirva para la determinación de quienes pueden ser socios partícipes en la sociedad, criterios a seguir para la admisión de nuevos socios partícipes y protectores, y las condiciones a contemplar para la emisión de nuevas acciones. Causa de exclusión de socios y trámites para su consagración. Condiciones y procedimiento para ejercer el derecho de reembolso de las acciones por parte de los socios partícipes. Bueno. Adicionalmente, por el objeto social que tienen estas sociedades, se requiere una autorización para funcionar, que es lo que nos marca el artículo 42. Las autorizaciones para funcionar a nuevas sociedades, así como los aumentos en los montos de los fondos de riesgos de las sociedades ya autorizadas, deberán ajustarse a los procedimientos de aprobación que fija la autoridad de aplicación. ¿Sí? Y cuando se encuentre en este periodo de constitución o de formación, esa autoridad de aplicación es la que le va a otorgar a esta sociedad de garantía recíproca una certificación provisoria del cumplimiento de los requisitos que establezca para autorizar su funcionamiento. Previo a la concesión de esta autorización para funcionar, la sociedad de garantía recíproca deberá haber completado el trámite de inscripción en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio, porque esto es anterior al Código Civil y Comercial, o autoridad local competente. Bueno, entonces vemos que no solamente es libre constitución, sino que requiere autorización para funcionar. Bueno, ya tenemos claro todo lo que tenemos que adicionar en el artículo 11. Vamos a ver cuáles son los derechos de los socios. Artículos 38 y 39 de esta ley 24.467. Los socios partícipes tendrán los siguientes derechos, además de los que les corresponde según la Ley General de Sociedades. ¿Y cuáles son? Recibir los servicios determinados en su objeto social cuando se cumplieren las condiciones exigidas para ello. Solicitar el reembolso de las acciones en las condiciones que se establece en el artículo 47. Ya lo vamos a ver cuando vayamos a la parte de capital social. Y los protectores no nos aclara más nada de que tienen los mismos derechos que los socios
o que los regulados en la Ley General de Sociedades. No nos aclara nada más adicionalmente. Bueno. Entonces, vamos al capital social. ¿Me van siguiendo hasta ahí o voy voy tratando de hacerles seguir el hilo conductor de las cosas en esto que es medio complejo? Bueno, este capital social estará integrado por los aportes de los socios y representado por acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y número de votos. El estatuto podrá prever que las acciones sean registrales. El capital social mínimo será fijado por vía reglamentaria. Y el capital social podrá variar sin requerir modificación del estatuto, entre dicha cifra y un máximo que represente el quíntuplo de la misma. No es que lo trata una asamblea u otra, sino que acá no hace falta modificar el estatuto, ya está habilitado el aumento del capital hasta el quíntuplo como por la ley y que no hace falta hacer ningún tipo de modificación del acto constitutivo del estatuto. La participación de los socios protectores no podrá exceder del 50% del capital social y la de cada socio partícipe no podrá superar el 5% del mismo. Bueno, ¿esto por qué? Bueno, si ustedes, no sé si tenían la ley acá esta o si la tienen a mano, pero bueno, nos hemos obviado de la primera parte la lectura del artículo 34. El artículo 34 es la que establece el límite operativo, ¿sí?, que tiene la sociedad de garantía recíproca. Bueno, yo les voy a leer solamente el primer párrafo, porque después es todo digamos, el trámite que hay que hacer para, digamos, respetar este tema del límite operativo de la sociedad de garantía recíproca. Y nos dice que no podrán asignar a un mismo socio partícipe o a terceros garantías superiores al 5% del valor total del fondo de riesgo de cada sociedad de garantía recíproca. Bueno. Después ahí viene todas las otras aclaraciones. Léanlo porque es importante. Yo no me quiero detener con tantos porcentajes que nos van a hacer perder un poco la noción de lo que realmente estamos viendo, que es el resto. Pero este artículo, el artículo 34 del límite operativo, hay que leerlo entendiendo lo que es el fondo de riesgo que está regulado en el 46. Y acá es lo que veíamos que se tiene que constituir este fondo de riesgo que va a formar parte de su patrimonio y nos dice con qué, cómo se constituye, digamos, con qué partidas o cifras o montos estará constituido. Bueno, en primer lugar, las asignaciones de los resultados de la sociedad aprobados por la Asamblea General. Las donaciones, subvenciones u otras aportaciones que recibiera. Los recuperos de las sumas que hubiese pagado la sociedad en el cumplimiento del contrato de garantía asumido a favor de sus socios. El valor de las acciones no reembolsadas a los socios excluidos. El rendimiento financiero que provenga de la inversión del propio fondo en las colocaciones en que fuera constituido. El aporte de los socios protectores. Bueno.
¿A qué les hace acordar esto? Un poco el funcionamiento del fideicomiso. Bueno, claramente. ¿Por qué? Porque acto seguido este mismo artículo nos habla de que este fondo de riesgo podrá asumir la forma de un fondo fiduciario en los términos de la ley de fideicomiso. ¿Mm? ¿Estamos? Bueno, entonces por eso es que esa forma de fondo fiduciario va a ser necesaria ineludiblemente si queremos colocar los valores que conforman el fondo en esas inversiones que son las que nos van a producir la rentabilidad o digamos, el crecimiento de este fondo de riesgo sin necesidad de recurrir a otro tipo de financiamiento. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Y entonces hablábamos tanto acá y dejamos pendiente cuando vimos el tema de los derechos de los socios, la cuestión de las acciones y cómo se reembolsan en el caso de exclusión del socio. ¿Mm? Que estaba en el artículo 47. Bueno, ¿qué nos dice el 47? Vamos a leerlo por parte. Nos dice que todo socio partícipe podrá exigir el reembolso de sus acciones ante el Consejo de Administración, siempre y cuando haya cancelado totalmente los contratos de garantía recíproca que hubiere celebrado. Y en tanto dicho reembolso no implique reducción del capital social mínimo y respete lo establecido en el artículo 37. Tampoco procederá cuando la sociedad de garantía recíproca estuviera en trámite de fusión, escisión o disolución. Para ello tendrá que solicitarlo con una antelación mínima de 3 meses, salvo que se prevea un plazo mayor en el estatuto que no puede superar el de un año. El monto a reembolsar no podrá exceder del valor de las acciones integradas. No deberán computarse a los efectos de la determinación del mismo las reservas de la sociedad sobre las que los socios no tienen derecho alguno. El socio reembolsado responderá hasta dicho monto por las deudas contraídas por la sociedad con anterioridad a la fecha en que se produjo el reintegro, por un plazo de 5 años, cuando el patrimonio de la sociedad sea insuficiente para afrontar las mismas. Vamos viendo que por más que pidamos el reembolso, no nos eximimos de las responsabilidades que asumimos como socios mientras fuimos socios. Hasta ahora todo viene cerrando con todo lo que venimos estudiando de la Ley General de Sociedades. En el caso de que por este reembolso del capital se alterara la participación relativa de los socios partícipes y protectores, ¿se acuerdan que no podía exceder del 50% ni del 5% cada uno? Bueno, si se altera eso, la sociedad les reembolsará a estos últimos, a los protectores, la proporción de capital necesaria para que no se exceda el límite establecido en el último párrafo del artículo 45 de esta ley. La reducción del capital social como consecuencia de la exclusión o retiro de un socio partícipe no requerirá el cumplimiento de lo previsto en el artículo 204, párrafo primero de la Ley General de Sociedades y será resuelta por el Consejo de Administración. Vamos a ver el 204, ¿cómo dice? 204, párrafo primero. ¿Qué nos decía el 204? Es cuando veníamos hablando de la reducción voluntaria del capital en la sociedad anónima. La resolución sobre reducción da a los acreedores el derecho regulado en el 83, inciso 2, y deberá inscribirse previa la publicación que el mismo requiere. Bueno.
¿Qué es lo que pueden hacer los acreedores en esos casos? Oponerse. Bueno. Como acá estamos frente a una reducción del capital social legal por imperio de la ley obligatoria, no es que se reduce por pérdidas, se reduce para mantener las exigencias de conformación de ese capital social que la propia ley manda. ¿Mm? Por eso es que los acreedores no se pueden oponer. Si fuera una reducción voluntaria porque quieren, es otra cosa. Pero si estamos en este punto, que es porque estamos reembolsando a socios, no se pueden oponer. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? Bien, bueno. En el artículo 48 tenemos regulada la situación de los privilegios que tiene esta sociedad de garantía recíproca. ¿Por qué? Estamos viendo que se celebra un contrato con su socio partícipe por el cual le está garantizando el crédito que le han otorgado. ¿Qué es lo que ocurriría normalmente en estas situaciones? Si el socio partícipe tiene varios acreedores, la sociedad de garantía recíproca, bueno, sería puesta en el orden de mérito que le corresponda según los privilegios que correspondan a cada uno de las creencias que tenga este socio partícipe. Bueno, entonces acá la ley no, se garantiza que la sociedad de garantía recíproca quede en primer lugar. Por eso le da este privilegio. Y dice que estas sociedades de garantía recíproca tendrán privilegio ante todo otro acreedor. Sobre todo el patrimonio, no. Sobre la parte que es de la sociedad. Sobre las acciones de sus socios en relación a las obligaciones derivadas de los contratos de garantía recíproca vigentes. Las acciones de los socios partícipes no pueden ser objeto de gravámenes reales. Bueno, ¿se acuerdan que en la sociedad anónima se podía establecer prenda de las acciones? Bueno, eso es un gravamen real sobre las acciones. Acá no lo pueden hacer. Por eso es que la ley le da este privilegio a la sociedad de garantía recíproca de que por lo menos, si hay otros acreedores, se va a cobrar ¿con qué? Se va a cobrar con las acciones que le corresponden al socio partícipe, que es su deudor, en la medida en que exista algún contrato de garantía recíproca vigente. Bueno. ¿Qué otra cosa puede pasar con las acciones? Que las cedamos. Lo que venimos viendo. Bueno. ¿Qué pasa para la cesión de las acciones? Artículo 49. Para la cesión de las acciones a terceros no socios, se requerirá la autorización del Consejo de Administración y éste la concederá cuando los cesionarios acrediten reunir los requisitos establecidos en los estatutos y asuman las obligaciones que el cedente mantenga con la sociedad de garantía recíproca. Si el cesionario fuera socio, automáticamente asumirá las obligaciones del cedente. Bueno, ¿qué es lo que no dice acá la ley? ¿Sí? Porque pareciera que entendimos todo lo que dice. Si se la cede a otro socio que pueda tener la misma calidad de socio que el que la cede. Porque un socio protector no le podría ceder sus acciones a un socio partícipe si este socio partícipe no deja de ser socio partícipe, o al revés, porque son incompatibles esas figuras. Y a la vez,
si entre socios partícipes se transfieren o se ceden las acciones, bueno, en la medida que se mantenga, que en principio no afectaría, pero bueno, a tenerlo en cuenta que no se, digamos, que no se altere la conformación del capital social ni se afecte este límite operativo que tienen, ¿sí? Que después ustedes por eso presten atención a ese artículo del límite operativo en cuanto que no altere los contratos que estén celebrados ni el porcentaje por el cual pueden estar asegurados o digamos o cubiertos por la sociedad de garantía recíproca a los socios partícipes. En el resto, normas generales hasta ahora. Bueno, hablamos antes de una reducción del capital, ¿sí? ¿Qué es lo que tendremos que ver? Bueno, las variaciones, digamos, tanto el aumento como la reducción, porque la que vimos hasta ahora era esa reducción obligatoria por reembolso de acciones. Artículo 51, aumento. También vimos el aumento hasta el quíntuplo que estaba sin modificación del estatuto. ¿Cuál es el régimen cuando nos apartamos de eso o excedemos ese monto? El capital fijado por los estatutos podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea General Ordinaria hasta el quíntuplo de dicho monto. Cuando el incremento del capital social esté originado por la capitalización de utilidades, las acciones generadas por dicho incremento se distribuirán entre los socios en proporción a sus respectivas tenencias. Bueno, ¿qué pasa con el quíntuplo? Releamos el otro. El capital social podrá variar sin requerir modificación del estatuto entre dicha cifra y un máximo que represente el quíntuplo. Y acá nos habla decisión de la Asamblea General Ordinaria hasta el quíntuplo de dicho monto. Bueno, el tema ahí va a ser con qué mayorías. Vamos a dejarlo en suspenso hasta que lleguemos a las asambleas, digamos, a los órganos sociales. Bueno. Nos sigue después diciendo, en caso de tratarse de emisión de nuevas acciones, la integración de los aportes se hará conforme a lo establecido en el artículo 50, que hasta ahora no lo habíamos leído, que era lo que pueden ser aportes para el capital social. Y que nos dice lo siguiente, los aportes deberán ser integrados en efectivo como mínimo en un 50% al momento de la suscripción. El remanente deberá ser integrado también en efectivo en el plazo máximo de un año a contar de esa fecha. La integración total será condición necesaria para que el socio partícipe pueda contratar garantías recíprocas. Bueno, claramente lo único que se puede aportar acá, ¿qué es? Efectivo. ¿Qué modifica del régimen general? Integración en un 50%. ¿Cuál era el porcentaje del régimen general? 25. Acá lo sube el doble, 50. ¿Y tiempo en el régimen general? 2 años. Acá lo reduce a la mitad. Sube la mitad la integración al momento de la suscripción y reduce a la mitad el plazo para integrar el remanente. De 2 años lo reduce a 1. ¿Estamos hasta ahí? Bien.
Entonces, si son nuevas acciones, hay que cumplir con esto. Integrarlo en un 50% en efectivo y el remanente en efectivo dentro del año. Todo aumento de capital que exceda el quíntuplo del fijado estatutariamente deberá contar con la aprobación de los 2/3 de los votos totales de la Asamblea General Extraordinaria. ¿Mm? Bueno. Así que, ¿qué es lo que vemos con esto que nos quedó del quíntuplo? No implica modificación del estatuto. O sea, se mueve hasta el quíntuplo, tenemos la resolución, ¿m? Pero no nos modifica el estatuto. Y si excedemos de eso, 2/3 de los votos totales de la Asamblea General Extraordinaria. Bueno, que ya después veremos cuáles son las mayorías. Y vamos a ver las reducciones que no tienen que ver con lo que ya vimos, reducciones del capital, porque pueden ser por pérdidas. Y nos dice el 52, los socios deberán compensar con nuevos aportes según las modalidades y condiciones estipuladas en el artículo 50 de esta ley, que es el tema del aporte del capital, cualquier pérdida que afecte el monto del capital fijado estatutariamente o que exceda del 35% de las ampliaciones posteriores. El Consejo de Administración, con cargo a dar cuenta a la Asamblea más próxima, podrá hacer uso efectivo de cualquier recurso económico que integre el patrimonio con la finalidad de reintegrar el capital de la sociedad y preservar la continuidad jurídica de la misma. Entonces, a ver, ¿cómo entendemos esto? Los socios deberán compensar con nuevos aportes, según lo que esté fijado en el artículo 50, cualquier pérdida que afecte el monto del capital fijado estatutariamente o que exceda del 35% de las ampliaciones posteriores. Lo que nos está diciendo es que sí o sí tienen que reintegrar el capital social. Tienen que recomponer el capital social. A ver. Claro, y bueno, vos siempre lo que se te reduce es eso, ¿sí? O de las ampliaciones, o el 35% de las ampliaciones posteriores. Claramente esto en nuestro contexto económico es complicadísimo. Muy complicadísimo y casi irrisorio. Bueno, pero a ver, lo que hay que tratar de entender acá es que todo esto está atado ¿a qué? A todo ese límite operativo que tiene, al fondo de riesgo, a los contratos de garantía recíproca vigentes que estén dando vuelta, y a la idea del capital social como cifra última de retención por integrar el pasivo, y esa cifra última de retención es ¿para qué? Para garantía de los acreedores de la sociedad, ¿sí? Entonces, en ese esquema teórico, se aparta a medias, pero se aparta, porque es mucho más tajante, mucho más claro, de lo que establece el régimen general de la ley de sociedades. Si bien tenemos el mismo principio en la combinación de los artículos 96 y 99, pero no está como claro.
¿sí? Se habla como del reintegro del capital ante la pérdida, pero acá es como mucho más claro. Primero, cualquier pérdida que afecte al monto del capital fijado estatutariamente. ¿Mm? Si estamos en un país con un proceso inflacionario, claramente el capital nominal, porque es el monto fijado estatutariamente, bueno, si ya perdimos eso, estamos medios que tendremos que haber estado bajo el amparo de la ley de concursos y quiebra hace un buen rato, ¿no? ¿Sí o no? Digo, contablemente funciona así. La crisis económica se ve mucho antes, o la crisis económico-financiera, no ya cuando estamos llegando ahí. Ahí ya estamos a punto de bajar persianas e irnos antes de que nos agarren y nos lleven a algún lado medio enrejado. Wow. O que exceda del 35% si se han hecho ampliaciones posteriores. Bueno, ahí sí marca ese monto que es el 35% de las ampliaciones. ¿Por qué? Porque podemos haber aumentado hasta el quíntuplo o podemos haber aumentado mucho más el capital social. Pero hay que reintegrarlo. Y para reintegrarlo se aplica el artículo 50, que es 50% el momento que haya que hacerlo y un año posteriormente, ¿sí? Para el remanente de lo que haya que reintegrar. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Y como se ha presentado esta situación de que se ve afectado el monto nominal del capital social o el 35% de las ampliaciones, el Consejo de Administración, con cargo a rendir cuenta, es decir, a dar cuenta de que lo está haciendo en la próxima asamblea, podrá hacer uso efectivo de cualquier recurso económico que integre el patrimonio con la finalidad de reintegrar el capital de la sociedad y preservar la continuidad jurídica de la misma. Bueno. Es decir, que la sociedad puede tener patrimonialmente alguna otra, qué sé yo, no sé, una reserva libre, así haya estado afectada a un destino específico, que la puede utilizar para recomponer el capital. ¿Por qué es importante la recomposición del capital, aunque sea nominalmente? Por el tema de los límites operativos que tiene. Todo eso marca, nos dispara todo el sistema de ver si estamos dentro, estamos fuera, así sea nominalmente, ¿sí? Yo entiendo que cuando analizamos estas cosas en un país con este proceso inflacionario continuo desde que nacimos todos nosotros, porque no conocimos momentos de que no existiera inflación en Argentina desde que nacimos. Bueno, es como muy complejo. Puede haber habido periodos más estables, periodos menos estables, pero siempre algo había. Pero bueno, hay que pensarlo como sistema que articula cosas dentro de la ley. No quiere decir que en la práctica no solucione algo, pero bueno, por eso es que se aparta en ese sentido y nos marca estas cuestiones. ¿Y qué nos queda por ver del capital social? ¿Qué es lo que se va a distribuir? Si es que llegara a haber algún beneficio, alguna ganancia, algún dividendo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a considerar beneficios? Artículo 53. Serán considerados beneficios a distribuir las utilidades líquidas y realizadas obtenidas por la sociedad en el desarrollo de la actividad que hace a su objeto social. Hola, ¿qué tal? Ya lo vimos en toda la Ley General de Sociedades. Bueno, dichos beneficios
serán distribuidos de la siguiente forma. A reserva legal, 5% anual hasta completar el 20% del capital social. El resto tendrá el siguiente tratamiento. Por eso lo define, no es porque parezca una verdad de perogrullo lo que dice en el primer cosa, sino porque acá es donde empieza a modificar. ¿Sí? La parte correspondiente a los socios protectores podrá ser abonada en efectivo como retribución al capital aportado. La parte correspondiente a los socios partícipes se destinará al fondo de riesgo en un 50%, pudiendo repartirse el resto entre la totalidad de dichos socios. Por eso era importante definir lo que entendíamos como beneficios, para que les quede claro a quién, a los partícipes que le fraccionan el 50%. En todos los casos en que proceda la distribución de los beneficios en efectivo a que se refiere este artículo, tanto los socios protectores como los socios partícipes deberán, para tener derecho a percibirlo, haber integrado la totalidad del capital suscripto y no encontrarse por ningún motivo en mora con la sociedad. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Y a partir de ahí, del artículo 54 al 65, ¿qué es lo que tenemos regulados? Que ya acá no nos vamos a detener mucho. Los órganos sociales. Bueno, ¿y cuáles son los órganos sociales? La Asamblea General, el Consejo de Administración y la Sindicatura. Bueno, como acá aplicamos todo el régimen de la sociedad anónima en tanto sea compatible, bla, bla, todo lo que venimos viendo, ¿qué es lo que vamos a tener, lo que vamos a encontrar acá? Las especificidades de este tipo social. ¿Sí? O sea que no tiene mayor dificultad en esto. Bueno. Y entonces tenemos, por un lado, la Asamblea General Ordinaria, la Asamblea General Extraordinaria. Después viene la convocatoria de estas asambleas, los quórum y las mayorías, tanto en primera como en segunda convocatoria. Bueno. ¿Cómo se pueden participar los socios por sí mismos o a través de sus representantes? Se regula la representación en las propias asambleas, fijando límites que en principio en la sociedad anónima no está. Bueno. Y lo que sí cambia un poquito, ¿sí? Es que se regula una nulidad de voto en el artículo 60, que nos dice que será considerado nulo aquel voto emitido por un socio cuando el asunto tratado involucre una decisión que se refiere a la posibilidad de que la sociedad pueda hacer valer un derecho en contra de él o existiera entre ambos un interés contrapuesto o en competencia. Sin embargo, su presencia será considerada para el cálculo del quórum y de la mayoría. ¿Qué es lo que teníamos regulado en la Ley General de Sociedades cuando pasaba esto en una sociedad anónima? La abstención de voto. Y no es que se lo declaraba nulo, ¿sí? Sino que había consecuencias si aquel socio que debiendo abstenerse no lo hizo, emite el voto y con ese voto se logra la mayoría para aprobar el asunto en cuestión. Entonces ahí se disparaba todo el sistema de responsabilidad en ese caso. Acá directamente se lo anula, se lo considera nulo. Bueno. Y después, bueno, el tema del Consejo de Administración y todo lo demás, o sea, ya lo pueden ver solos porque es hacer el cuadrito comparativo y tener en cuenta las particularidades.
En el artículo 66 y 67 está, por un lado, regulado los procesos de fusión y de escisión, ¿m? Que como eso todavía no lo vimos, va en las bolillas que siguen a continuación, lo van a terminar de comprender recién ahí cuando expliquemos esos procesos, pero son simplemente aclaraciones o particularidades respecto del proceso general. ¿M? Bueno. Y en la disolución, ¿sí? Además de todas las causales, ¿por qué no regula la liquidación? Porque la liquidación ya es el proceso ejecutivo. ¿M? Acá en la disolución sí, porque nos aparecen nuevas causales de disolución a las que ya tenemos en la Ley General de Sociedades. ¿M? Bueno, por ejemplo, fíjense las que agrega. Por la imposibilidad de absorber pérdidas que representen el total del fondo de riesgo, el total de la reserva legal y el 40% del capital. Acá es mucho más clara la ley que respecto de la causal de disolución de pérdida del capital social de la Ley General de Sociedades. ¿Mm? Bueno. Por disminución del capital social a un monto menor al mínimo determinado por vía reglamentaria durante un periodo mayor de 3 meses. También mucho más clara y mucho más específica. ¿Mm? Y por revocación de la autorización acordada por la autoridad de aplicación. ¿Mm? ¿Y por qué le pueden revocar esa autorización para funcionar? Bueno, porque cuando vimos que requería una autorización para funcionar, ¿sí? En el artículo 43 está regulado todo el régimen sancionatorio al que están sometidas estas sociedades de garantías recíprocas y las distintas sanciones, valga la redundancia, que le puede aplicar la autoridad de aplicación, que van desde algún desistimiento de garantías, apercibimiento, multas, ¿sí? Expulsión de alguno de los socios, hasta llegar a la revocación de la autorización para funcionar. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Después, del artículo 68 al 72, está regulado el famoso contrato de garantía recíproca, ¿sí? Cómo se otorga la garantía y la contragarantía que le exigen al socio partícipe. ¿Mm? Bueno, a ver, esto es contrato, es forma y contenido de lo que hay que hacer, o sea, no tiene mayor dificultad. El 73 es el que marca los efectos que tiene este contrato de garantía recíproca con quién, con el acreedor, es decir, con el tercero. ¿Mm? Bueno. Y entonces nos dice que la sociedad de garantía recíproca responderá solidariamente por el monto de las garantías otorgadas con el deudor principal que afianza, quien es su socio partícipe, sin derecho a los beneficios de división y exclusión de bienes. Claro, porque precisamente la garantía que le otorga es garantía de principal pagador. ¿Mm? Bueno. En el 74, por otro lado, son los efectos de este contrato entre la sociedad y los socios. Bueno. Y entonces nos marca que esta sociedad de garantía recíproca podrá trabar todo tipo de medidas cautelares contra los bienes del socio partícipe, deudor principal, en los siguientes casos. Bueno, ya empieza. Cuando fuese intimado el pago, si vencida la deuda, el deudor no la abonara, si disminuye el patrimonio del deudor o utilizar sus bienes para afianzar nuevas obligaciones sin consentimiento de la sociedad de garantía recíproca, si el deudor principal se quiere ausentar del país y no dejar bienes suficientes,
cuando el deudor principal incumpliere obligaciones societarias respecto de la sociedad de garantía recíproca, o cuando este deudor principal fuere una persona de existencia ideal y no diere cumplimiento a las obligaciones legales para su funcionamiento regular. Bueno. Así que bueno, allí tenemos reguladas estas cuestiones. En el 78 está regulada la extinción de este contrato de garantía recíproca, bueno, una vez que se extingue la obligación principal, o porque algún otro, digamos, alguna otra causal por la cual ya se haya extinguido el contrato. Bueno. En el artículo 79 y 80 están regulados todos los beneficios impositivos que se le aplican a estos contratos de garantía recíproca. Bueno. Y por otro lado, en el 80 se regula lo que debe hacer el Banco Central de la República Argentina, que es que dictar las normas reglamentarias para que se acepten estos contratos de garantía recíproca por todas las entidades financieras sujetas a la superintendencia que ejerce el Banco Central de la República Argentina. Bueno. Y por último, en el 81, está regulada la autoridad de aplicación. Bueno, que nos dice que la autoridad de aplicación correspondiente al presente título será la que designe el Poder Ejecutivo Nacional, que también dictará las normas reglamentarias que fueren necesarias para su cumplimiento. Bueno, si si no me falla la memoria, pero es probable que me falle, así que vamos a chequear con quien lo sabe todo, que es Internet. Bueno, hasta donde estaba, hay que ver ahora cómo quedará con, bueno, cada vez que hay estos cambios de, digamos, de administración general por cambios de presidentes, bueno, siempre arman la nueva estructura, entonces, bueno, hay distintas funciones que cambian o que a veces quedan, pero bueno, hasta donde no me fallaba la memoria era el Ministerio de Economía, ¿sí? A través de algunas de sus diversas secretarías. Hay que ver ahora con la nueva estructura orgánica del Estado a dónde habrá ido a parar esto, ¿sí? Pero hasta antes del 10 de diciembre era el Ministerio de Economía. Bueno, chicos, con esto habríamos terminado lo que es la unidad 11. El jueves van a tener clases con el profe Pérez Paz y van a empezar con lo que es unidad 12, que es todo el tema de participación, control y concentración económica. Después el viernes vuelvo yo para seguir con lo que, hasta donde, con lo que le quede al doctor Pérez Paz y seguir avanzando con el programa. Así que bueno, chicos, ¿ustedes saben si el jueves hay paro colectivo o todavía no se ha definido con el tema del paro general? Bueno, ya si no les voy, esténse atentos porque en una de esas el profe Pérez Paz decide dar directamente la clase totalmente virtual.
porque no sabemos si puede o no haber paro de transporte, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos. Hasta la próxima.